Bueno, muy bien, muy buenos días. Feliz Santo Sábado para todos. Dios los bendiga, le damos la bienvenida a todos, cada uno de ustedes, hermanos, también a los que nos acompañarán a través de las redes sociales. El tema para este día lo he titulado El orden de Dios. El orden de Dios. Sí, obviamente sabemos, entendemos que Dios tiene un orden para todas las cosas, ¿verdad? La lectura bíblica decía que hágase todo decentemente y con orden. ¿Cuál es el problema principal en esta vida? El desorden. El desorden. Sí, señora, ese es. El problema de esta vida se llama desorden. ¿Quién trae el desorden? El enemigo trajo el desorden. Y Dios estableció un orden, pero al enemigo no le gustó. Entonces el propósito de él es buscar y hacer desorden para que todo se descomponga. Los problemas que tenemos en nuestra vida, podríamos decir que el 99% son por causa del desorden de nuestra vida. El desorden de nuestra vida. Eso es una realidad. Bueno, mis hermanos, vamos ahí donde estamos, vamos a colocarnos de pie. Vamos a tener una palabra de oración para abrir la palabra de nuestro Dios. Oramos, bendito Dios, gracias Señor, te damos por este día maravilloso que nos has dejado, Señor. Cada día entiendo más, cada día me enamoro más de ti, Señor, y obviamente de este tu día. Gracias por permitirnos estar en este santo lugar apartado para honrar y glorificar tu santísimo nombre, Señor, para adorarte. Te suplicamos tu presencia poderosa en esta mañana y en todo momento que haya reunión en este lugar, para que tú nos fortalezcas, Señor, para que tú nos des discernimiento, sabiduría, para que podamos entender, Señor, tu palabra, recibir tus consejos, enseñanzas y mandatos en nuestra vida y entender que tú lo que aconsejas, tú lo que pides de nosotros es única y exclusivamente para nuestro bien, Señor. Bendice a mis hermanos aquí presentes, bendícele todo de ellos y quédate por favor con nosotros, porque en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, vamos al relato bíblico, vamos a analizar un poco por qué Dios escribió algo tan importante como lo es toda su palabra, pero vamos a detenernos en una parte de ella, que es la creación. La creación, bueno, ¿por qué Dios dejó estipulado, dejó escrito, inspiró? ¿Cómo fue su obra de creación? ¿Cómo creó todas las cosas? No sé si alguno de ustedes se haya detenido a analizar por qué Génesis 1 está todo escrito tan detalladamente. Obviamente, hay muchos detalles que faltarían, pero no habría un libro tan grande en que se pudieran escribir todos los detalles, pero aquí está lo que principalmente necesitamos aprender y conocer. Por ejemplo, hermanos, no todo está escrito, pero sí para todo hay un principio, y ese principio está establecido en la palabra de Dios. De ahí donde nace todo, de ahí donde debe crecer toda doctrina, de un principio bíblico. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Vamos a leer algunos versículos de Génesis 1. Dice en mi versión, ¿ya lo tenemos? Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Muy bien, ¿cómo estaba la tierra antes de que Dios hiciera lo que hizo? Desordenada y vacía. Desordenada. ¿Qué vino a hacer Dios primero? A ordenar. ¿Qué es lo primero que Dios quiere hacer en tu vida? Ordenar todas las cosas que tú por tu mala manera de vivir, que yo por mi mala manera de vivir,
es desordenada. Y cuando tú entiendes el orden de Dios, tu vida debe cambiar obligatoriamente. Cuando Dios te lleva al razonamiento, te da sabiduría, te da entendimiento, te da discernimiento, tú puedes llegar a comprender la necesidad tan grande que cada ser humano tiene de Dios. Y que lo que Dios establece en su palabra no son mandatos rigurosos colocados por alguien que le gusta ordenar en el sentido de un dictador que no hace sino poner leyes y decir, usted me tiene que hacer esto, usted me tiene que hacer aquello, porque si no le va a ir mal. No. Lo que Dios ha escrito en su palabra, lo que Él nos enseña y lo que Él quiere, es única y exclusivamente porque Él nos ama y quiere nuestro bien. Y Él sabe que al obedecer lo que Él dice, al nosotros obedecer lo que Él dice, automáticamente, obviamente, lógicamente, la vida tiene que cambiar. Se ordena automáticamente y las cosas van a marchar de una manera diferente. Ustedes se ponen a analizar el relato bíblico, que cada día tiene especificado algo que el Señor hizo, ¿sí? Por ejemplo, el Señor viene en el primer día, trae la luz, ¿sí? Establece un firmamento en medio de las aguas, separa las aguas de arriba de las de abajo. El segundo día. El versículo 5, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana el primer día. Muy bien. Y así sucesivamente, dice el versículo 8, y fue la tarde, bueno, hizo el firmamento, separó las aguas, eso fue en el segundo día. Dice, y fue la tarde y la mañana, el segundo día. En el versículo 13, bueno, Él hace, reúne las aguas, después digo, Dios produzca la tierra hierba verde, que es semilla, árbol de fruto, bueno, según su especie, toda semilla, esta clase. Dice el versículo 13, y fue la tarde y la mañana, el tercer día. Muy bien. Luego el Señor crea lo que son las lumbreras, ¿no? El sol, la luna y las estrellas. Eso lo hace justamente en el cuarto día. Y fue la tarde y la mañana, el cuarto día. Y dice el Señor, a ver, produzca las aguas seres vivientes. Bueno, crea todos los animales, toda esa clase de cosas, maravillosamente. Y en los mares, bueno, todo eso, vida en la tierra, en los mares, toda clase de animales. Y fue la tarde y la mañana, el quinto día. Y en el sexto día, ¿qué hace el Señor? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Bueno, y establece eso en el sexto día. Crea al hombre en el sexto día. ¿Qué hace el Señor? Une a esta pareja maravillosa, Adán y Eva, los crea, les entrega la tierra, la potestad de este planeta. Y fue la tarde y la mañana el sexto día. Todo con un orden maravilloso. Dios podía haber dicho, hágase todo de una vez. ¿Quién dice que no? Tiene el poder absoluto. Una sola palabra de Dios puede hacer lo que sea, ¿sí? Pero lo hizo todo muy específicamente, día tras día, dándole a cada día su importancia. Algo maravilloso. Y vamos a leer el capítulo 2, versículo 1 en adelante, que lo hemos leído tantas veces y como adventistas no lo sabemos, o no lo debemos de saber. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó en el séptimo día de cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. Muy bien. Pero vamos a mirar algo maravilloso que dice en el versículo 2. Dice en el versículo 2 del capítulo 2. Y concluyó, dice, el séptimo día concluyó Dios la obra que hizo. ¿Ustedes sí ya habían detenido a mirar eso, a analizar eso? Concluyó Dios en el séptimo día. ¿Cómo así? Él no concluyó el sexto, concluyó el séptimo. ¿Qué hizo el séptimo?
Si ese día lo guardó, lo santificó y lo bendijo. ¿Qué es lo que Dios creó en el séptimo día? Que mucha gente en el mundo no ha entendido esto, hermano, pero es que la Biblia es tan maravillosa. ¿Qué creó Dios? El descanso, el reposo, cesó. Entonces eso nos lleva a qué conclusión. ¿A qué conclusión nos lleva eso? Dios es un Dios de orden y que el sábado hace parte de la creación. ¿Sí se habían puesto a analizar eso bien detalladamente? Es un monumento a la creación, pero además de todo, es que lo más tremendo de todo es que hace parte de la creación. Hermanos, si usted llega a pisotear el sábado, el mundo pisotea el sábado, ¿qué está pisoteando? La creación. El sábado tiene una importancia, Dios mío, aquí nos podríamos gastar toda la mañana hablando de la importancia del sábado, porque Dios lo colocó. Porque Dios lo colocó. El sábado hace parte de la creación, muchos lo podríamos decir, la firma de Dios en la creación, en el cuadro de la creación, diciendo Dios que Él era el dueño y Señor. Por eso la importancia cuando tú te levantas el día del Señor, te cambias, sales diferente a la calle, sales con tu Biblia, con la ropita, la mejorcita que tienes, porque sé que así lo haces o así lo hacemos, así sea humilde, pero es la mejor ropita que tenemos. Y con esa vamos a la iglesia, nada más con el hecho de salir a la calle y que otros te vean diferente a todos los otros 6 días, estás diciendo que Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Estás predicando sin hablar. Estás predicando sin hablar. Y estás haciéndole un honor al Señor. Por eso es que nosotros hablamos tanto que el sábado como sello de Dios. ¿Por qué? Porque el sello identifica. Identifica, tú estás diciéndole al mundo, al guardar el santo día, Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Pero además de todo, hermanos, es que el orden establecido por Dios. ¿Por qué dejó el sábado? Además de todas estas cosas que hemos hablado y que conocemos, el orden establecido por Dios. ¡Qué orden maravilloso de Dios! 6 días se trabajará y en el séptimo se descansará. Eso se llama orden, un orden establecido por Dios. Éxodo 20:11, las razones, y mucha gente no ha entendido esto y se meten en una cantidad de problemas. Nuestros pobres amigos evangélicos, bueno, toda la gente que no conoce esto, todos nuestros amigos evangélicos, todos nuestros amigos católicos se meten en un lío tremendo por no conocer esto. Por eso es que esta verdad se está descubriendo, Dios la está llevando al mundo entero. Mire, cantidad de evangélicos han conocido esta verdad últimamente. Está utilizando a diferentes siervos, diferentes personas, evangélicos que llegaron a descubrir esta verdad y ahora se volvieron, algunos no lo reconocen, no son adventistas directamente, no profesan ser adventistas, pero lo son porque creen lo mismo que nosotros. Y es mejor que no digan que son adventistas, porque de esta manera, manteniéndose en el lugar como evangélicos, más fácilmente llegan a los evangélicos. Y más fácilmente llegan a sus congregaciones. ¿Sí? Entonces Dios ha utilizado a muchas personas. Les ha revelado estas verdades maravillosas. Dice Éxodo 20:11, las razones. Dice, ¿por qué? ¿Por qué se guarda el sábado? ¿Por qué se guarda el sábado? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. ¿Por qué razón se guarda esto? Porque en 6 días hizo el Señor. Ese es el orden de Dios. ¿Por qué Dios estableció una creación mostrando día por día cada cosa que hizo? Para grabar en la mente del ser humano el orden de Dios establecido. ¿Por qué hoy en día el problema del estrés, que es la enfermedad más común en el siglo XXI, el llamado estrés, por el desorden de vida? Pero empecemos desde el principio. Por no conocer cómo Dios estableció esta realidad, trabaja 6 días. Y el día del Señor, detente. Detente a reflexionar. ¿Qué hiciste en esos 6 días? ¿Estuvo bien lo que hice? ¿O debo volver a empezar? Por eso cada semana es un comienzo.
En ese día del Señor te detienes, analizas tu vida, te encuentras con tu Dios y Él te va a iluminar. Descansa tu mente, tu corazón y tu cuerpo. Hay algunos evangélicos que dicen, mi reposo es el Señor Jesús. Yo reposo en el Señor. Reposo en el Señor, qué mentira tan grande. ¿Sí? Dice Hebreos 4:10, el que ha entrado en el reposo de Dios. Hebreos 4:10 dice, yo le he dicho a muchos evangélicos, si usted verdaderamente, si Cristo es un reposo, usted tiene que demostrarlo. Eso de boca nadie lo cree. ¿Sí? Es que Cristo es mi reposo. Demuéstralo que Cristo es tu reposo. Hebreos 4:10 dice, el que ha entrado en el reposo de Dios, digámoslo así, el que ha entrado en el reposo de Cristo, también descansa de sus obras como Dios descansó de las suyas. Amén. Amén. Hermano, por muy espiritual que tú seas, por muy consagrado que tú seas, y esto es importante que todo el mundo lo conozca, por muy consagrado que tú seas, si no sigues el orden de Dios, trabajar 6 días y detenerte a descansar para que descanse tu cuerpo, para que descanse, la Biblia dice, a los que tienen animales, que descanse todas sus cosas, vas a sentir una descompensación en tu vida en todos los aspectos. Te vas a descompensar. Tú puedes ser muy consagrado, pero si llega el día sábado y para ti es un día común y corriente, en realidad, eso te va a traer problemas en tu vida. Eso es obvio, eso es natural, así es. Así es. Por eso el verdadero reposo, aceptar al Señor en nuestro corazón, guardar sus mandamientos. Entre esos el 4.º mandamiento, para que mi cuerpo descanse. Tú puedes ser muy espiritual, muy orador, muy estudioso de la palabra, pero tu cuerpo también necesita cambiar de actividad, reposar, dejar el estrés de la vida, el ritmo de la vida cotidiano, que se vuelve en una rutina. A veces, la verdad, a veces es una rutina, me van a disculpar la palabra, pero a veces es una rutina asquerosa. Asquerosa. Yo veo a gente con plata, hermano, gente con dinero, y son presos de su dinero. El día sábado es donde más trabajan, el día sábado se ocupan en una cantidad de cosas. La vida transcurre, son esclavos de lo que tienen, esclavos de sus posesiones. No son capaces de hacer un alto en el camino, reflexionar, mirar al Señor, que su cuerpo repose, cambiar de actividad, toda esta clase de cosas, como el Señor estableció. No son capaces. Y por eso Dios tuvo que dejar este mandamiento, lo tuvo que colocar en las tablas de los 10 mandamientos. Porque si hubiera colocado nada más como el principio, lo que dice el Señor, que el Señor reposó, ¿sí? Y si fuera simplemente, digámoslo así, un consejo, nadie lo haría. Pero ¿cómo lo hizo Dios? Lo colocó como ley, ¿sí? En un lenguaje imperativo, es un mandato de Dios. ¿Para qué? Para que aquel hombre obediente, como dice Juan 14:15, si me amáis guarda mis mandamientos, aquel hombre que ama a Dios, pues ahora mira la ley del Señor y va a guardar ese día, va a guardar ese día. Y va a descansar, va a reposar, ¿sí? Y esto es un mandato eterno. Éxodo 31. Éxodo 31, ahí más adelantico. Éxodo 31, versículo 16. Y ustedes van a mirar algo muy interesante. Éxodo 31, versículo 16. Dice mi versión, guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo a lo largo de sus generaciones por un pacto perpetuo, para siempre será una señal entre mí y los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque en 6 días, sí, vuelve y repite lo mismo, dice el Señor, los cielos, la tierra, el mar, y en el 7º día cesó y descansó. Amén. Bueno, y algunos muchos dirán, pero es que nosotros no somos, como lo dice la mayoría del mundo, ¿no? Pues es que nosotros no somos judíos. Ahí dice que para los hijos de Israel. Y usted va y habla con un evangélico con el que no ha sido iluminado por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo respecto a este tema,
Y le va a decir, es que eso era para los judíos, nosotros no somos judíos, eso era para los israelitas. Nosotros no somos israelitas, le dicen a uno. Mira, ahí dice que es para el pueblo de Dios. Ustedes no se imaginan, hermanos, el problema en que se mete la gente al decir eso. Cuando usted dice que usted no es israelita, usted está diciendo que usted no pertenece al pueblo de Dios. Efesios 2:11, el apóstol Pablo empieza a hablar de eso. No lo vamos a leer, yo la otra vez les hablé un poco de esto a ustedes, algunos de pronto lo recordarán. El apóstol Pablo dice que nosotros hemos recibido por la fe la ciudadanía israelita. Amén. Y por eso recibimos las promesas. Hermanos, los evangélicos dicen, el sábado era para los judíos. Ah, sí, pero es que lo más tremendo de todo es que los 10 mandamientos eran para los judíos. ¿Por qué los evangélicos cobran el diezmo? O sea, los pastores evangélicos cobran el diezmo, si eso era para los judíos. ¿Por qué todo eso, si eso era para los judíos? ¿No se han puesto a analizar eso? Todos los mandamientos, Romanos 9:4 dice que los israelitas, el pueblo de Dios, recibieron la ley, los pactos y las promesas. La ley, los pactos y las promesas. Jeremías 31:31, anunciando desde el Antiguo Testamento, anunciando el nuevo pacto, ¿sí? Anunciando, dice, vienen días en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y de Judá. No dice con los gentiles. Con nosotros no hizo Dios pacto directamente. Y muchos sacerdotes llegan y dicen, es que ahora estamos en el nuevo pacto. Y dices, no me venga a decir locuras que estamos en el nuevo pacto. Ni siquiera saben qué es el nuevo pacto, hermanos. Ni siquiera saben qué es el pacto. ¿A quién le fueron entregados la ley, los pactos, las promesas? ¿A quién? ¿A Israel? En ninguna parte dice que a los gentiles. Entonces, para que tú puedas recibir, ser partícipe de las promesas de Dios, del pacto de Dios, ¿qué necesitas hacer? Pues pertenecer al pueblo de Dios. Y entonces ahora, por eso, la otra vez no quería entrar en eso porque me alargo mucho. La otra vez les hablé. Por eso el apóstol Pablo habla de que nosotros los gentiles somos el olivo silvestre. En Romanos 11 habla del olivo silvestre, los dos olivos. El uno era natural y el otro era silvestre. ¿Eso qué representaba? Los dos pueblos, la nación israelita y los gentiles, el resto del mundo. Y que ahora los judíos, por la falta de fe, fueron cortados, pero Dios los va a volver a injertar. Está la promesa de injertarlos, de volver a injertar, volver a su olivo natural. Por la falta de fe de ellos, Pablo lo explica, léanlo muy bien, Romanos 11. Por la falta de fe fue la oportunidad para que los gentiles fuéramos injertados en ese olivo. Ahora por la fe, usted y yo somos israelitas espirituales. Amén. Por eso, hermanos, si tú estás aquí, aunque no naciste en Israel, en Tierra Santa, por la fe tienes la cédula, la ciudadanía israelita, y por lo tanto eres partícipe de las promesas, del pacto, de la ley, de todas estas cosas. Guardarán los israelitas de generación en generación este pacto. El sábado lo guardarán. ¿Por qué lo guardamos ahora nosotros? Porque ahora somos el Israel moderno, el Israel espiritual. Amén. Y me da tristeza y me da a veces hasta risa escuchar gente que se dice conocer mucho, sacerdotes y pastores evangélicos, diciendo, estamos en el nuevo pacto. Me puse a hablar con un pentecostal de esto y me puse a explicarle con los textos bíblicos. Llegó y dijo, yo no había entendido esto, nosotros no somos nada. Me dijo, nosotros no somos nada. O sea, nosotros
estamos jugando al cristianismo. Porque si nosotros no nos aliamos, si nosotros no permitimos que Dios nos coloque en el olivo natural, no somos pueblo de Dios. Y eso le sucede a nuestros amigos evangélicos y católicos. Dicen estar en el nuevo pacto, un pacto que ni siquiera conocen qué es. El que está en el nuevo pacto guarda la ley de Dios, porque ahora es el israelita espiritual. Ahora hacemos parte del olivo natural, que es el pueblo de Dios. Por eso nos hacemos llamar pueblo de Dios. Por eso siéntete gozoso, hermano, de que ahora perteneces al pueblo de Dios. No guardas el sábado equivocadamente, guardas el sábado porque ahora tú eres un israelita espiritual y por ende eres partícipe de la ley, los pactos y las promesas. Amén, porque lo hemos entendido. Lo hemos entendido. Yo también fui evangélica. Sí. Y entonces hablaba yo con este maestro, pentecostal, y él decía, de verdad, y nosotros predicando lo que son gentiles, son incircuncisos de corazón, por muy buena voluntad que tengan. Pero no estamos señalando absolutamente a nadie, estamos hablando de organizaciones religiosas que no conocen esta verdad. Por muy buena voluntad que tengan, por mucho que prediquen del amor de Dios, incluso hagan obras, hagan muchas cosas, pero si no hacen pacto con el Señor, están fuera del reino de los cielos. Si no tienen orden en sus vidas, si no reciben este orden de Dios establecido por Dios, están mal, están caídos, están fuera de los pactos, fuera de las promesas. Qué maravilloso es cuando entendemos esto, cuando conocemos. Ahora, si alguien te dice, no, pero es que eso era para los judíos. Sí, claro, es que nosotros ahora somos judíos. Bueno, mucha gente menciona judíos porque la gente generaliza, pero en realidad es Israel. Porque judío era una de las 12 tribus, ese no era todo Israel, era únicamente la tribu de Judá. Lo que pasa es que como fue la última de las 12 tribus que quedó, y de ahí vino el Señor, pues todo el mundo llama a los israelitas judíos, pero en realidad no todos los israelitas son judíos. ¿Sí? El pastor, perdón, Uy, gracias, hermana, profesora. Y la otra también, si se ponen a analizar, cuando en la creación y que el Señor está hablando del sábado, no había judíos. No había judíos, totalmente, hermana, eso es que por no alargar. Ahí nomás está. Hay gente que ha dicho, Marcos 2:27 dice el Señor, lo dijo el Señor Jesucristo, el sábado fue hecho por causa del hombre. Entonces algunos evangélicos han llegado a decir, el sábado fue hecho para nosotros, entonces nosotros hacemos con el sábado lo que queramos. ¿Quién dijo que el sábado es de nosotros? El sábado fue prestado para nosotros, fue dado a nosotros. Pero nosotros, en ninguna parte de la Biblia dice que el pueblo de Dios son los señores del sábado. El Señor del sábado es Cristo. El Señor del sábado es Dios. Isaías 58, 13 y 14 dice, si dejáis de pisotear el sábado, de hacer tu voluntad en mi día santo. Mi día santo. ¿No han entendido que el sábado fue Santiago 1:17? Toda dádiva y todo don perfecto proceden de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra. ¿Ustedes querían un don perfecto? El sábado es uno de los dones más perfectos que existen. Justamente por eso está figurando con el número 7, el séptimo día. Un don perfecto de Dios, un don que nos dio. Si Dios hubiera dado el sábado nada más a los israelitas, Dios sería el ser más egoísta del mundo. Porque el sábado tiene una bendición súper enorme, súper enorme, súper enorme. Algo maravilloso. Qué bueno es entender el orden de Dios establecido. 6 días se trabajará, pero el séptimo, el día del Señor, por eso el Señor dijo, ese día es mío. Yo se lo doy a ustedes para que lo disfruten, pero el día sigue siendo mío. Es el día del Señor. Pero el diablo no le gusta, por eso pongamos el domingo. Traigamos desorden. Si metemos el domingo como día del Señor,
Ay, pues queda el espacio para que se meta la evolución, para que se meta el Big Bang y toda esta clase de filosofías, ideas absurdas del origen de la creación. ¿Siente usted el peligro de eso? Y todos estos personajes, todas estas personas de diferentes denominaciones, gente con mucho conocimiento, pero que no tienen la luz de la palabra de Dios. Es tremendo, es increíble. Como el desorden, hermanos. Dios es un Dios de orden, quiere un orden establecido absolutamente en todo. Hermanos, como les contaba, yo a los 38 años acepté al Señor. Y mi vida era desordenada y Dios vino a traer orden. Y vayamos al Salmo 50, versículo 23, porque yo ese salmo, una parte de ese salmo, yo lo había leído y estaba en mi mente. Estaba en mi mente esa parte de ese salmo. Salmo 50, versículo 23. Y un día cuando me encontré con el Señor e hice pacto con Él, me acordé, el Señor me hizo acordar de este versículo. Y este versículo tiene mucho que ver en que yo haya aceptado al Señor. Dice el versículo 23, el que ofrece sacrificios de alabanza me honrará, y al que ordene su camino le mostraré la salvación de Dios. Amén. Estaba yo desordenado, tomaba mucho, hasta que el Señor me hizo acordar de este versículo que yo lo había leído. Al que ordene su camino, le mostraré la salvación de Dios. Hicimos pacto con el Señor, ordené mi camino y Él me ha mostrado su salvación. De eso puedo dar testimonio. Amén. Me ha mostrado su salvación. Dios quiere mostrarle la salvación a todo el mundo y por eso quiere traer orden a tu vida. Quiere traer orden a tu existencia. Quiere traer orden a tu casa, a tu hogar. Por eso Dios estableció el matrimonio. Miren, las dos grandes instituciones, desde el origen de la creación, las dos grandes instituciones de Dios, el sábado y el matrimonio. Dos instituciones que el diablo ha querido desaparecer, porque son unos fundamentos súper importantes para que el orden en la sociedad, en la vida del ser humano se mantenga. A mucha gente no le gusta el orden de Dios, por eso huyen al matrimonio y se van a vivir en unión libre. ¿Qué es la unión libre? Desorden de vida. Es un desorden. Mucha gente no se da cuenta. La unión libre, desorden. El matrimonio, orden. Es un orden, es dignidad, es posición, es rectitud. Algo que trae unas consecuencias maravillosas para la vida del ser humano. Pero el diablo no le gusta. El diablo quiere traer desorden. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo del enemigo? Él vino a ¿qué? A hurtar, a matar y a destruir. Sí. Hurtar, matar y destruir. Robar, matar y destruir. A eso es que vino. Pero Cristo vino a que tuviéramos vida y la tuviéramos ¿qué? Poquita en abundancia. Dios vino a traer orden. Vino a establecer el orden. Mira, hermanos, un día esta tierra, cuando el pecado, cuando sea la culminación de la historia de este mundo actual, cuando el pecado se termine, cuando el pecado sea acabado, cuando venga la gran tribulación, sucederá algo en este mundo que va a ser el derramamiento de las 7 plagas. Ustedes han escuchado mucho de eso. Las 7 plagas es la ira de Dios sobre este mundo. Y es algo donde Dios va a hacer en su plenitud algo que en Isaías menciona, algo extraño que Dios hace. Se llama su obra extraña, su extraña operación. Cambio, ¿ustedes sí habían entendido la manera extraña de actuar de Dios? La mayoría de gente ni la entiende. ¿Por qué Dios hace lo que hace? Dios tiene que hacer algo que es contrario a sí mismo, contrario.
Y lo tiene que hacer por bien. Un Dios de orden a veces tiene que permitir que el desorden llegue al punto. ¿Y saben por qué? Para Él volver a construir de las cenizas. Su obra extraña, su extraña operación, lo menciona Isaías. Dios tiene que derramar las 7 plagas que van a acabar con su obra, con el mundo. Este mundo va a quedar, dice Jeremías, la tierra va a quedar desordenada y vacía. Va a volver a su estado antiguo, producto de las 7 plagas. La obra extraña de Dios. ¿Por qué Dios tiene que permitir que en tu vida venga una desgracia? ¿Es que Dios quería? No. Yo lo obligué. Obligué a que Dios tuviera que hacer su obra extraña, porque es contrario a Él. Jamás Dios ha querido castigar al hombre, jamás, nunca, jamás. Dios es amor. Pero nuestras malas acciones, nuestra actitud, nuestra naturaleza pecaminosa han llevado a que Dios tenga que tomar medidas extremas para salvar al hombre. Hermanos, ¿qué días íbamos justamente con el pastor? Íbamos por ahí dando una vuelta porque íbamos para una vigilia, no me acuerdo. Bueno, y vimos mucha gente, justamente un sábado, mucha gente, y llegamos a este tema, tocamos un puntico de este tema, y veíamos mucha gente por las, justamente estaba en esta cuestión del fútbol, y mucha gente contenta por esto, y bebiendo, y todo esto, y la gente, se notaba, por el lugar donde pasaba, se notaba la alegría de la gente, y el desorden, bebiendo, borrachos, toda esa clase de cosas. Y reflexionábamos y hablábamos un poco ahí con el pastor, y llegamos a la obra extraña. Él me hizo la pregunta, yo, hermano, ¿usted sabe por qué la Biblia menciona que Dios hace su obra extraña? Yo le dije, sí, claro, pastor. Si Dios no hiciera su obra extraña, no se salvaba nadie. El regocijo, la alegría del hombre es malintencionada. Los excesos y toda esta clase de cosas, el desorden de la vida lleva a la tragedia. Ese es el fin, la tragedia. Dios tiene que permitir la tragedia para que la persona que reflexiona, la persona que se detenga un momento y piense y diga, uy, no, esto como que ese camino no sirve. Si Dios no actuara de esa manera, hermanos, nadie se arrepentiría, nadie buscaría al Señor. Si Dios hiciera que el hombre fuera feliz, que todo lo que hacemos nos saliera súper bien, que nos llenáramos de plata, que todo maravillosamente no nos da ni una gripa ni nada, todos para el infierno, hermanos, sin excepción. Pero Dios tiene que realizar su obra extraña para que el hombre reflexione. Diga, eso no es, eso no conviene. Hay que volver al Señor, reconocer que somos pecadores, confesarle nuestros pecados y apartarnos. Y ahí sí Dios trae el orden a nuestra vida y empezamos a vivir diferente y empezamos a ver las cosas diferente y a estar en el orden de Dios que trae bienestar verdadero y perpetuo, eterno. Por eso Dios tiene que permitir. Yo luego cuando acepté el Evangelio me enfermé al principio. Para yo aceptar al Señor me dio un mal que me sentí asustado, me sentí, me acuerdo estaba yo tomando por allá arriba y me dio esa virosis y yo sentí que algo feo entró en mí. Y me acordé y como el Señor me llamó y yo me arrodillé y le hice pacto con el Señor y le dije, Señor, si tú me ayudas, con tu ayuda, voy a dejar esto. Y hasta hoy tomo. Eso no es fácil decirlo. He escuchado mucha gente que ha hecho esa clase de promesas o que ha expresado esas palabras. Yo también muchas veces atrás también lo dije, no voy a volver a tomar. Y volví y tomaba. Pero cuando uno reconoce las cosas, se arrodilla delante del Señor y le suplica y le dice, Señor, porque yo le dije, no porque yo sea capaz, le dije, Señor, si tú me ayudas, hasta hoy vuelvo a tomar licor.
Y de eso, ahorita en agosto cumplo, lleven la cuenta, 15 años. Voy a cumplir los 15. ¿O más? ¿O para los 16? Bueno, ya no llevo mucho la cuenta de eso. Pero es ese tiempo. Y eso es obra del Señor, milagro del Señor. El Señor nos ama, el Señor es maravilloso. Dios quiere lo mejor, quiere ordenar tu vida, quiere ordenar tu hogar. Por eso a los hijos hay que enseñarles disciplina. La disciplina no es castigo, la disciplina es orden. Y a tu hijo en el camino a seguir, y aunque sea viejo, no se apartan a él. ¿Qué es eso? Disciplina. Ordena a tu hijo. No le alcahuetes todas las cosas al niño, porque lo estás malcriando. Lo están llevando a un mal camino, un camino peligroso. Muchas madres sin sabiduría, y padres llenos de las mejores intenciones, pero las buenas intenciones, incluso buenas intenciones sin sabiduría, son peligrosísimas, hermano. Y pueden ser la peor desgracia de los hijos. Dios quiere que todo se haga decentemente y con orden. Por eso aquí también venimos a orar al Señor, sentaditos, juiciosamente, sin algarabía, sin gritos, como hacen muchas organizaciones religiosas, sin escándalos, sin excesos, porque Dios es un Dios de orden. Todo tiene un orden. Y todo lo que se salga de ahí traerá mal y destrucción. Lo que se salga de ahí es caos. Caos. Orden. Todo el desorden, caos total, caos total. El desorden es ruina, miseria, enfermedad, pobreza, problemas, todas las palabras calificativas que ustedes se puedan imaginar. Voy a terminar con esto, que además de todo, Dios es tan maravilloso y en todo nos ha mostrado el orden. Y Él quiere ordenar nuestra vida para siempre, que entendamos que Él nos quiere formar, capacitar realmente para el reino de los cielos. Por eso ha dejado unos mandamientos, por eso ha dejado unas normas, unos preceptos. Y Él quiere que vivamos ordenadamente. Él en todo fue muy ordenado. Cristo fue muy ordenado en su manera de vivir. Tenía sus prioridades. Se me escapaba algo acerca de el orden en el tiempo, en cómo administramos el tiempo. ¿Sí se han dado ustedes cuenta de los problemas que hay por no administrar, por no ser ordenados en el tiempo, equilibrados en la administración del tiempo? Por ejemplo, el día trae 24 horas, ¿verdad? 3 ciclos de 8 horas, ¿verdad? Que sabiamente deben ser ocupados ¿en qué? 8 horas para dormir. Para dormir. El dormir las 8 horas es fundamental. Los científicos, los médicos, doctores han llegado a decir que mínimo 7. Hay que dormir 8 horas. No duermas más tampoco. 8 horas, listo. Para que todo nuestro sistema funcione de la manera correcta. De manera correcta. 8 horas para trabajar. 8 horas para trabajar, no más. Y 8 horas para dedicárselo a la familia y para estar con tu Dios. Ese es el orden perfecto en nuestra vida. ¿Por qué los problemas? Muchos de los problemas, todos van al mismo punto. Problemas en el hogar. Hay esposas que su esposo es muy trabajador. Su esposo es muy trabajador, muy cumplido, muy responsable, no falta, la nevera está llena, todo bien. Pero nunca tiene tiempo para ella. Nunca tiene tiempo para sus hijos. Y eso descompensa. Y vas a tener problemas. Tus hijos no pasan tiempo contigo, tu esposa. Por eso se consiguen a veces otra persona. Y esto aplica para ambos.
Esto aplica para ambos. Las 8 horas fundamentales para dedicárselos a estar con la familia y al estudio de la palabra de Dios y la oración. Eso es una vida perfecta, sana, que trae los mejores frutos. A los mejores frutos. Hay algo maravilloso, una promesa de Dios, en el cual ustedes y yo, eso es lo que esperamos, la segunda venida del Señor. Este mundo va a quedar destruido y Dios volverá a ordenar todas las cosas. Y volveremos a Génesis 1. Y volverá el Señor en el séptimo día. Dejar el sábado en el lugar que es de siempre. El día de reposo, el día del Señor. Entonces tenemos la bendita esperanza de la segunda venida del Señor. Por eso anhelamos tanto, porque sabemos que estas cosas muchas cosas en este mundo no las podemos cambiar. Hay muchas cosas que podemos mejorar, pero hay muchas cosas que ya están irremediablemente, no se pueden cambiar. Pero hay muchas cosas que sí. Y hay algo muy bonito, hay una enseñanza maravillosa en el libro en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20. Algo que me llamó mucho la atención cuando estudiaba esta parte de la resurrección del Señor. Juan capítulo 20, versículo 7. Vamos a leer un poquito de más atrasito para entender el contexto. Esto es el día de la resurrección. Juan 20, versículo 3. Dice mi versión: salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y asomándose vio los allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado y en un lugar aparte. ¿Sean alguna vez ustedes se han detenido a analizar por qué eso? Imagínense ustedes llegar a la tumba. Llega nuestro Señor Jesucristo, resucita el primer día de la semana, la noche del primer día de la semana. Los ángeles bajan. Obviamente tenía que resucitar el domingo, porque el domingo era la fiesta de las primicias. ¿Sí? Y porque el sábado los ángeles no bajaban a correr la piedra, ¿saben ustedes? Porque el día del Señor no se trabaja en el cielo tampoco. Ninguna clase de estas cosas. Por eso el maná no caía el sábado. Por eso Cristo tampoco no resucitó el sábado, porque la piedra grande, la piedra que sellaba, que incluso se les colocó algo para trancarla, para que nadie la pudiera correr, un clavo enterrado, bueno, eso tiene su complicación. Los ángeles vinieron, quitaron esa piedra para que saliera el Señor resucita, y leemos que el Señor coloca los lienzos a un lado. Pero hay un sudario, el sudario era como una especie de pañuelo que se colocaba en el rostro del muerto, en este caso en el rostro de Jesús. Eso tapaba su rostro. Y Pedro llega y ve que ese sudario, ese lienzo, estaba doblado y puesto aparte. Resucita el Señor. Yo cojo esos trapos y los boto por allá, esos que los quemen, tal vez, diría uno, ¿no? Pero el Señor, ¿por qué llega y los dobla y los coloca aparte? Muy ordenado, ¿no? Muy ordenado. Eso es orden. El orden de las cosas, pero además de todo tiene otra enseñanza más profunda todavía. Hermanos, y eso es algo que nos lleva a nosotros de esperanza. Por eso somos adventistas del séptimo día. Amén. En la antigüedad, una costumbre judía. La costumbre judía era que el señor de la casa, cuando iba a cenar o a comer, bueno, allá siempre le llamaba cena, bueno, aquí llamamos nosotros desayuno, almuerzo.
especialmente cuando el dueño de casa llegaba a cenar, el siervo llegaba y le servía en la mesa. ¿Listo? ¿Y qué hacía el siervo? Le colocaba un lienzo dobladito al lado de los platos. Un lienzo dobladito al lado de los platos, y el siervo se retiraba y el amo comía. El siervo quedaba pendiente para cuando el amo terminara de comer, el señor de la casa terminara de comer, él entraba a recogerlo todo, pero había una señal que indicaba algo. Había una señal que indicaba algo. Ese lienzo que se colocaba aparte, dobladito, cuando el señor de la casa había terminado de comer, con ese lienzo se limpiaba la barba, se limpiaba la boca. Y obviamente pues se limpiaba y llegaba y lo ponía ahí, arrugado, doblado. ¿Qué pasaba? El siervo llegaba y veía que su amo se levantó, pero él no podía tocar los platos sin haber entendido que su amo ya había terminado, porque a veces el amo se levantaba y iba a hacer algo, pero no había terminado de cenar. Pero la señal era el lienzo. El lienzo era la señal. Entonces el siervo llegaba y miraba la mesa. Si veía el lienzo doblado, era señal de que no había terminado. No había terminado. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo colocó el lienzo doblado? Juan 14. Con esto termino. Juan 14, del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, Juan 14, del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Amén. ¿Qué significa esto? No ha terminado. A mí cuando reflexiono en esto, se me corta la voz. La promesa, ¿por qué somos adventistas? El Señor no se fue y nos abandonó. Él no ha terminado. Él sigue haciendo su obra en el cielo. Dijo, vendré otra vez. Así como el siervo veía el lienzo allá, que su amo, aunque se levantó, no había terminado. Cristo, aunque resucitó de la tumba, ascendió al cielo, nos deja la promesa, nos dice, tranquilos, yo no he terminado. La obra no termina aquí. La obra termina cuando yo venga por ustedes y me lo lleve, porque allá donde yo estoy, ustedes también van a estar. Amén. Que Dios llene nuestro corazón de gozo, de alegría. Él nos ama tanto, quiere ordenar nuestra vida. Ha hecho hasta lo imposible por salvarnos, porque nos ama de verdad. Y lo más maravilloso es que prometió volver, y volverá por ti y por mí. Dios los bendiga, mis queridos.